Si los emperadores hubiesen continuado reinando en Roma, los guardadores de la tradición de Pedro difícilmente hubieran escapado al destino servil de los patriarcas bizantinos. Los papas hubieran sido los agentes de los emperadores y hubieran perdido la autoridad moral que va siempre unida a la afirmación de la independencia espiritual. De este peligro libertaron al papado dos acontecimientos políticos de gran importancia que, conjuntamente, cambiaron la faz de la Europa occidental: la quiebra del gobierno imperial y las invasiones bárbaras. Cuando el emperador desapareció del oeste, el lugar vacante fue tomado por el sucesor de San Pedro. Fue el Papa a quien los padres de Sárdica, 343, recomendaron que apelase un obispo condenado por un concilio provincial. Fue el Papa y no el emperador quien resistió como campeón de la civilización de Italia los ataques de los longobardos y a quien revirtió necesariamente la facultad de dictar misivas o decretales que tenían fuerza de ley sobre materias eclesiásticas. En la época oscura y turbulenta de las invasiones bárbaras, en los días de León I y de Gregorio Magno, la sede de San Pedro se levantaba en la Europa occidental como un faro en una tempestad. Los primeros cristianos, aunque opuestos vivamente a muchas antiguas prácticas, nunca se propusieron la reforma de la humanidad. Es un error imaginar que puede aplicarse alguna etiqueta política moderna a ellos. No eran ni socialistas, ni comunistas, ni individualistas. No poseían ninguna filosofía de Estado ni creían en la regeneración de la sociedad mediante determinadas instituciones. La idea de que el marco de la política o de la sociedad romana podía transformarse en un instrumento de sus pequeñas e insignificantes congregaciones nunca se les hubiera ocurrido. Sabían que el mundo era malo, pues había aprendido que el hombre había perdido la gracia y se había hecho merecedor del tormento eterno, y antes que obrar mal, muchos de ellos preferían el martirio, pero sostenían que este mundo malvado no estaba destinado a durar mucho. En la segunda venida de Cristo, que muchos creían inminente, y ninguno que pudiese aplazarse demasiado, la justicia reinaría en la tierra y todas las impurezas, pecados e imperfecciones de la humanidad serían purificados. ¿Por qué, pues, los cristianos habían de trabajar para abolir la esclavitud, o la guerra, o el comercio, o la gran máquina de fuerza física que sostenía el peso del imperio romano? Todo estaba destinado a desvanecerse, y entre tanto cada espíritu individual debía hacer frente al problema terrible y urgente de evitar los tormentos eternos, que eran la penitencia impuesta por Dios al pecado de Adán en el paraíso. Los cristianos, pues, aceptaban lo que no podían cambiar, ofrecían oraciones por el emperador romano, aunque se negaban a quemar incienso ante sus estatuas, aceptaban y perdonaban la esclavitud, se hallaban tan lejos de repudiar la fuerza en términos generales que la guerra entre cristianos vino a ser una de las características más tristes de la sociedad cristiana desde el siglo V. En ninguna de sus actividades es posible encontrar rastro de impulsos debidos a la conciencia de clase. Aunque los cristianos de la edad apostólica eran pobres, su religión se extendió rápidamente en todas las clases sociales, de modo que antes del fin del siglo I había penetrado incluso en la familia del emperador. La nueva comunidad cristiana pudo evitar un grave peligro mediante el sentido práctico de un obispo de Roma. Calixto, 219-223, se manifestó dispuesto a absolver de su pecado al fornicador y al adúltero. Su decisión, aunque contradecía una dirección del sentido cristiano, hizo época por sus consecuencias. Una iglesia basada exclusivamente en la doctrina es fuerte, basada, en cambio, exclusivamente en la moral es débil. Muchos están dispuestos a suscribir unos principios, pocos a llevar una vida virtuosa. Una iglesia que no hubiese admitido como miembros más que a sus santos y que nada hubiese ofrecido a los pecadores nunca hubiera realizado la conquista de Europa. La posición del clero en la sociedad occidental cambió en alto grado por la influencia de las sucesivas oleadas de barbarismo germánico en el Imperio Romano. En el trágico conflicto producido por el eclipse de la educación y las culturas laicas, las ventajas intelectuales de la Iglesia por primera vez resultaron evidentes. El clérigo podía por lo menos leer y escribir. El latín le era familiar. Sabía bastante aritmética para calcular la fecha de la Pascua y tenía la costumbre del trabajo sedentario, necesaria para el despacho regular de los negocios. Además, a medida que las ventajas del servicio imperial habían desaparecido, la Iglesia había empezado a atraer al suyo gentes de las más altas clases sociales. En Galia, los obispos de los siglos VI y VII eran a menudo nobles de vieja ascendencia, de gran riqueza y vasto influjo, que en el cumplimiento de sus funciones oficiales encontraban la sola ocasión posible para ejercitar sus dotes administrativas o la satisfacción de su gusto por la cosa pública.
No es por lo tanto sorprendente que los francos en Galia y los visigodos en España hicieran libre uso de tan útil clase. Los soberanos germánicos tenían grandes aptitudes para conseguir ciervos y jabalíes, o para la matanza y el pillaje de sus enemigos. Sin la ayuda de la Iglesia no hubieran podido gobernar. Las vivaces narraciones de Gregorio de Tours bastan para prevenirnos contra la tentación de idealizar la Iglesia gálica del siglo VI. Sus corrupciones eran enormes y flagrantes, pero conteniendo todo lo que tenía de bueno, por poco que fuese, la sociedad francesa de la época desempeñó funciones valiosas que de otro modo no se hubieran realizado. La fusión de los elementos latinos y germánicos en el Estado no se hubiera podido hacer sin la Iglesia. La función educativa se hallaba por entero en sus manos. Si había que canalizar un río o construir un acueducto, era generalmente el obispo quien tomaba la iniciativa y administraba los fondos. A pesar de que existen numerosos testimonios de cobarde complacencia con los malvados, los obispos de cuando en cuando encontraban el valor necesario para censurar o la autoridad adecuada para imponerse a un soberano que violaba las normas de la justicia. Además, en aquella época de violenta autocrática, no podía encontrarse más que en la Iglesia protección para el pobre, el abandonado o el oprimido. Debe sin duda atribuirse a las circunstancias de aquellos siglos turbulentos la posición y la autoridad que tuvo la profesión sacerdotal. El caos del imperio fue la ocasión para la Iglesia. La ignorancia infantil de los bárbaros preparó el triunfo para el sacerdote. En una época en que los libros eran raros, todo dependía de la palabra y del ejemplo del maestro. El bárbaro, sencillo y supersticioso, estaba dispuesto a tolerar un cierto grado de intromisión en su vida privada, que un hombre educado o una dama romano hubieran considerado como una vulgar usurpación. Cuando la tarea de educar al mundo bárbaro en los rudimentos de la fe cristiana se fue desarrollando en todas sus vastas y últimas consecuencias, el clero se hizo una necesidad, una profesión bien definida e influyente, como los maestros de escuela en los Estados Unidos en los principios de la inmigración europea. En el siglo VI se ordenó que el clero latino llevase un vestido característico. Mientras los germanos mantenían corta su túnica y largos sus cabellos, los sacerdotes conservaron la túnica larga y los cabellos cortos de los antiguos romanos. La centuria que siguió a la conversión de Constantino se caracterizó por la difusión de la vida monástica en la Europa occidental. El ascetismo es una nota común a todos los movimientos religiosos, y en Egipto, la patria originaria del monasticismo, llegó a tomar formas extravagantes de mortificación y de envilecimiento. El buen sentido de Occidente evitó las excentricidades de los solitarios egipcios que, encaramados en una columna o en un árbol, mostraban los encantos de su demacración o de sus suciedad a los admirados peregrinos. El genio latino era más práctico, menos especulativo que el griego. La regla de San Benedicto de Nurcia, 480-540, el gran visionario italiano que fundó los monasterios de Subiaco y Monte Cassino, mezcló el trabajo manual con el estudio y los ejercicios devotos, y cuando se propagó por Occidente permitió que el monasticismo, que de otra manera no hubiera producido sino daños, hiciese una positiva contribución al progreso humano. Es un mérito en la cuenta de los monjes benedictinos el haber dado gran impulso al cultivo de los campos y a la roturación de tierras improductivas, que hubiesen emprendido la obra de asistir al pobre y que, reuniendo y copiando manuscritos, prestasen un servicio importante y necesario a la cultura europea. Durante la época más oscura de la barbarie germánica, ¿no hubo acaso otro camino para que los caracteres pacíficos de aquella sociedad diesen un rendimiento útil? La difusión de los monasterios benedictinos a través de los países occidentales continuó durante los 2 siglos siguientes, con una rapidez tan sorprendente que hace pensar que en las circunstancias de aquella época debía haber algo que impulsase a hombres y mujeres en tan gran número a abrazar una vida de retirado ascetismo. Los motivos que les inducían a ello eran sin duda muy varios, desde la exaltación y la piedad heroica a la cobardía, a la evasión de las dificultades del mundo y a la esperanza de una vida más tranquila, pero difícilmente podemos dudar de que lo que obró principalmente sobre la imaginación de aquellos que fueron arrastrados por el movimiento monástico fue, sobre todo, la dificultad de llevar una vida cristiana en un mundo atormentado y perturbado por las invasiones bárbaras, un mundo de crimen, de lujuria, de violencia y caos siempre creciente. Su ascetismo es comprensible, pudiendo tener pocas esperanzas de mejoramiento a través de los medios humanos. Se apartaban de la oscuridad y del desorden que los rodeaba para buscar la tranquila luz del paraíso cristiano.
Capítulo 11. Las invasiones germánicas. Hasta ahora la historia de Europa había sido dominada por las tres grandes fuerzas de la civilización helénica, del Imperio Romano y de la religión cristiana, las dos primeras claramente ligadas, pero la última derivando del Oriente y opuesta en muchos puntos cruciales a la conducta, a las creencias y a los intereses del mundo antiguo. Ahora aparece una nueva influencia en escena y trastorna para todos los tiempos subsiguientes la historia europea, el mundo latino del Occidente. Después de haber derrotado y de absorber completamente a los celtas continentales, es arrebatado por los germanos. Sabemos muy poco de la primitiva historia de esta raza notable, excepto que vivían originariamente en el norte escandinavo, en donde algunos permanecieron para formar el tronco de las actuales naciones suecas, noruega y danesa, mientras que otros migraron a través de Alemania en busca de alimento y de un clima más suave, o simplemente movidos por el gusto por las aventuras y por las luchas, hasta que un grupo de esos pueblos que avanzaban hacia el sur llegó a las aguas del Rin, mientras que otro, siguiendo una dirección más oriental, llegó por fin al Danubio y a la costa del Mar Negro. Con estas dos corrientes divergentes de la migración germana tuvo contacto el Imperio Romano. Fueron los germanos occidentales los que lucharon con Mario y con Julio César, los que en tiempo de Augusto derrotaron a Varo y a sus legiones, y cuyas costumbres e instituciones son descritas en uno de los libros clásicos de la etnología, De origine situ moribus et populis Germaniae, de Tácito. Finalmente, a dos de los pueblos germánicos occidentales, los sajones y los francos, debemos atribuirle la formación de los reinos medievales de Inglaterra y de Francia. La carrera de la rama oriental o gótica de esa raza vigorosa difiere en algunas circunstancias particulares de las aventuras de sus primos occidentales. Los godos irrumpen más tarde a la luz de la historia, dan más rudos golpes, construyen más deprisa, pero su obra, aunque sorprendente y espectacular, fue efímera y pronto arruinada, mientras los francos y los sajones dejaron memoria permanente de su paso a través del tiempo en dos estados modernos poderosos y ordenados. El nombre gótico, excepto cuando se usa en relación con una forma de arquitectura originada en una región que nunca estuvo bajo su dominio, es sinónimo de todo lo que se considera como oscuro, bárbaro y destructor. Y sin embargo, por dos veces la estructura de Europa pareció depender de los godos. A mediados del siglo III pudo parecer a los contemporáneos que la fábrica del Imperio Romano estaba destinada a perecer bajo el martillo de ese pueblo formidable. Con igual apariencia de probabilidad podía sostenerse 2 siglos después que de los reinos góticos de Italia y Aquitania debía salir una continua y esperanzadora civilización que uniría el vigor y la piedad de los godos con la vieja cultura heredada de Roma. Pero si estas dos predicciones se hubieran hecho, los acontecimientos las hubieran desmentido. La terrible crisis del siglo III, 235-268, fue superada por la valentía y la actividad de 3 jefes ilirios, Claudio II, Aureliano y Probo, y 2 siglos más tarde, por la extraña ironía del destino, los godos se arruinaron por su impetuosidad en recibir los dones espirituales del mundo romano. Los visigodos, que se establecieron en la península balcánica, fueron los primeros pueblos germánicos que aceptaron al cristianismo. Ulfilas, 310-380, un gran misionero de origen capadocio, tradujo la Biblia al gótico y así difundió el mensaje cristiano de tal manera en su pueblo adoptivo que los ostrogodos y visigodos a la vez adoptaron su fe y trataron, en cuanto su ruda naturaleza lo permitía, de comprender su significación. Desgraciadamente, el mensaje sagrado llegó a los godos en forma arriana. Los pobres bárbaros habían aprendido que, aunque Cristo era divino, había sido creado por Dios y era inferior a su Padre. Muchos teólogos piadosos, muchos famosos estadistas, incluso el propio Constantino el Grande, habían compartido estas opiniones relativas a la naturaleza de Jesucristo, difundidas por primera vez en Alejandría por el presbítero Arrio, y los godos no pueden ser censurados por creer lo que les fue enseñado sobre un misterio tan difícil, por los oráculos principales de la sabiduría contemporánea. Pero el arrianismo, pese a haber disfrutado temporalmente el favor oficial, terminó en la más negra desgracia. Fue condenado por el Concilio de Nicea, fue anatematizado por el obispo de Roma y reprobado por el credo occidental en Italia, Galia y España, que enseñaron a aquellas congregaciones poco versadas en sutilezas teológicas que Arrio era el enemigo de Cristo y que el arrianismo era un reto a su divinidad.